Manuel Belgrano, creador de la bandera, servidor de la patria. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, 1770-1820, fue un abogado, economista, periodista, militar y prócer argentino. Creador de la bandera nacional argentina, impulsor de la educación pública, vocal de la primera junta y general del ejército patriota durante las guerras de independencia. Es considerado uno de los padres fundadores de la República Argentina y una de las figuras morales más íntegras de la historia del país. El acta bautismal, nacido súbdito del rey de España. Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, 6 años antes de que existiera el virreinato del Río de la Plata. Al momento de su nacimiento, la ciudad formaba parte del virreinato del Perú, bajo la corona española. No existía la Argentina ni el Río de la Plata como entidad política separada. Belgrano nació súbdito del rey de España. Su acta bautismal, asentada al día siguiente de su nacimiento, el 4 de junio de 1770, en el libro parroquial de bautismo de la Iglesia Catedral de Buenos Aires, no menciona ninguna nacionalidad porque el concepto no existía. Lo que dice es, el 4 de junio de 1770, el señor doctor don Juan Baltasar Maciel, canónigo magistral de esa Santa Iglesia Catedral, provisor y vicario general de este obispado y abogado de las reales audiencias del Perú y Chile, bautizó, puso óleo y crisma a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, que nació ayer 3 del Corriente. Es hijo legítimo de don Domingo Belgrano Pérez y de doña Josefa González. Fue padrino don Julián Gregorio de Espinosa. El detalle es significativo. El acta lo registra como súbdito de la corona española y feligrés de la Iglesia Católica, las dos instituciones que organizaban la identidad jurídica en el mundo colonial. La partida fue solicitada por su padre en 1786, cuando Manuel partía a estudiar a España, como documentación requerida para inscribirse en la Universidad de Salamanca. Allí consta el encabezado con el nombre completo de la ciudad: la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de Buenos Aires. Nombre oficial de lo que hoy llamamos simplemente Buenos Aires. 6 años después de su nacimiento, en 1776, Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata separándolo del Virreinato del Perú. Belgrano creció entonces como porteño, bajo el nuevo virreinato, pero había nacido bajo el viejo, cuando el 25 de mayo de 1810 la primera junta desplazó al virrey. Belgrano tenía 40 años y era ya uno de los hombres más ilustrados del Río de la Plata. Familia y primeros años. Su padre, Domingo Belgrano Pérez, era un comerciante genovés que había llegado al Río de la Plata en 1751 y que había prosperado en el comercio. Su madre, María Josefa González Casero, era porteña. Manuel fue el cuarto de 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. La familia vivía con holgura económica, lo que permitió a Manuel acceder a la mejor educación disponible en la época. Inició sus estudios en el Colegio de San Carlos de Buenos Aires, el mismo edificio donde hoy se levanta el Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1786, a los 16 años, su padre lo envió a España a estudiar Derecho. Estudió en Salamanca, se graduó con medalla de oro en Valladolid y se recibió de abogado en la Cancillería de esa misma ciudad. Fue en España donde entró en contacto con las ideas de la Ilustración, Montesquieu, Rousseau, los economistas fisiócratas que formarían su visión del mundo. El secretario del consulado, el reformador. En 1794, Belgrano regresó a Buenos Aires y fue nombrado secretario del Consulado de Comercio, un cargo de enorme influencia desde el cual promovió durante más de una década reformas económicas y educativas que el gobierno colonial rechazaba sistemáticamente. Desde esa posición fundó la Escuela de Náutica y la Academia de Geometría y Dibujo, promovió la agricultura, la industria y el libre comercio, y redactó memorias económicas de notable lucidez. También participó en la fundación del periódico Telégrafo Mercantil y el Correo de Comercio, desde donde difundía ideas modernas sobre economía, educación y gobierno. Era, antes de ser militar, un hombre de ideas.
las invasiones inglesas y el debut militar. En 1806 y 1807, las fuerzas británicas intentaron apoderarse de Buenos Aires en 2 invasiones sucesivas. Belgrano participó en la defensa de la ciudad sin experiencia militar previa. La reconquista y defensa de Buenos Aires, logradas por las propias milicias locales sin ayuda de España, tuvieron un efecto político decisivo. Los porteños descubrieron que podían defenderse solos, sembrando las semillas de la independencia. La Revolución de Mayo de 1810. Belgrano fue uno de los protagonistas del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y votó a favor del reemplazo del virrey por una junta de gobierno. Integró la primera junta como vocal, aunque su perfil era más el de intelectual y el de administrador que el de militar. Sin embargo, la junta le asignó rápidamente misiones de comandancia que lo llevaron al campo de batalla. Su primera expedición militar fue al Paraguay en 1810-1811, donde fue derrotado. Luego comandó la expedición al Alto Perú, donde sufrió nuevas derrotas. Huaki en 1811, pero también logró victorias notables. Tucumán 1812 y Salta en 1813, que son consideradas 2 de los triunfos militares más importantes de las guerras de independencia sudamericana. La creación de la bandera, 1812. El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, Belgrano enarboró por primera vez la bandera nacional argentina, celeste y blanca, frente a sus tropas. El gesto fue espontáneo y no estaba autorizado por el gobierno central, que inicialmente le ordenó guardarla para no irritar a las potencias europeas. Belgrano defendió su decisión con firmeza. Tiempos después, el propio gobierno reconoció la bandera. Los colores elegidos, el celeste y blanco, se asocian a la escarapela que ya usaban los patriotas y, según la tradición, al cielo despejado del día que se enarboró. La fecha de 20 de junio, día de la muerte de Belgrano, fue declarada Día de la Bandera en su honor. Sean los símbolos de la federación que presentamos a la faz de la tierra, pidiendo al Ser Supremo que nos proteja para sostenerlos. El Congreso de Tucumán y la Independencia. En 1816, Belgrano asistió al Congreso de Tucumán como representante. Allí, en un gesto que sorprendió a muchos, propuso establecer una monarquía constitucional con un soberano inca, Juan Bautista Tupac Amaru, como forma de legitimar la independencia entre Europa y de integrar a los pueblos indígenas al nuevo Estado. La propuesta no prosperó, pero revela la amplitud de su pensamiento político. El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Belgrano estaba presente, había pasado de ser súbdito del rey de España a ser ciudadano de una nación libre en el transcurso de su propia vida. Los últimos años y la muerte en la pobreza. Los últimos años de Belgrano estuvieron marcados por la enfermedad, la guerra civil y la pobreza. Había donado sus sueldos militares para fundar escuelas, un gesto que lo dejaba sin recursos propios. Enfermo de hidropesia, regresó a Buenos Aires en 1820 en un estado lamentable. Murió el 20 de junio de 1820, el mismo día en que 3 gobernadores diferentes disputaban el poder de Buenos Aires. Casi nadie notó su muerte ese día. Según un testigo que lo visitó en sus últimas horas, Belgrano dijo: muerto tan pobre que no tengo cómo pagarle el dinero que usted me tiene prestado. Tenía 50 años, el país al que lo había dado todo no tenía tiempo de velarlo. Legado. Manuel Belgrano es hoy figura central del Panteón Nacional Argentino. Su imagen apareció durante décadas en el billete de 10 pesos, la ciudad de Belgrano en Buenos Aires, innumerables escuelas, avenidas y plazas en todo el país llevan su nombre. El 20 de junio es feriado nacional, Día de la Bandera en su memoria. Pero su legado más profundo no es militar ni simbólico, es moral. Belgrano fue un hombre que sirvió a su país sin ambición personal, que donó su propio patrimonio para educar a otros, que peleó batallas para las que no estaba entrenado y que murió en la indigencia habiendo construido una nación. En ese sentido, es, quizá, el prócer más honesto de la historia argentina. Todos mis trabajos, todas mis miras, mis facultades eran consagradas al servicio de la plata sin ambición, sin aspiraciones, sin interés personal. Dr. Manuel Antonio Castro, en el funeral de Belgrano, 1821.